si yo tengo una falla, por ejemplo, en este lado de la línea, el acoplamiento va a afectar a la otra. Tendría un problema en seguridad en mi esquema de protección. ¿Se acuerdan que ayer estábamos comentando, ¿no? Sí habría acoplamiento, ¿no? Pero va a ser más fuerte el acoplamiento eléctrico, entonces no se va a producir un acoplamiento mutuo. Por lo que en este caso, si no tuviera otras líneas aquí, una línea de 115, una línea de 34.5, por ejemplo, no va a afectar como tal la operación entre estos dos líneas. Ok, el problema nos dice, calcula los ajustes, me dice los umbrales mínimos para que la direccional empiece a trabajar, por eso nos da los valores 50. Existen unos valores típicos, nos pide calcula los factores que debe existir entre la corriente de secuencia negativa y la secuencia cero, la secuencia negativa y la secuencia positiva, la secuencia cero y la secuencia positiva, y me está preguntando, calcula los umbrales para la impedancia. Entonces, en este problema, lo que nos va a pedir es que tengamos nuestro gráfico. Si recuerdan ayer, hallar el punto de impedancia de la fuente, cero negativa, la impedancia de la línea y la impedancia remota, ¿no? La impedancia de la línea y la impedancia remota. Y yo poner dos umbrales, ¿no? Un umbral acá, este umbral acá, y efectivamente estos son los datos que me pide. Dime cuál sería este valor que yo le pondría. Eso es lo que me está preguntando. Es, por ejemplo, si yo quiero hacer una protección direccional y yo tengo los datos de la línea y quiero comprobar, por ejemplo, si mi relé va a actuar de manera adecuada. Ok, entonces nos dan los datos. Nos dice la impedancia de secuencia positiva de la línea. Nos dice la impedancia de secuencia positiva de la línea es igual a 16.577 ohms. Esto obviamente está en primario. Estos datos son en primario. ¿A qué sería igual la secuencia negativa? A la suma. ¿Cuál es la secuencia negativa que es igual? La misma de la secuencia positiva. La secuencia negativa es la misma que la secuencia positiva. ¿Okay? Y la secuencia cero, ahí sí es la suma. si es mayor, ¿cierto? Ahí Entonces, esto nos va a pasar en estudios. Cuando ustedes revisen y digan, ah, sí, la secuencia cero, la impedancia de secuencia cero es mayor, está bien. ¿Por qué? Ya vimos por el acoplamiento, ¿no? La secuencia cero se suma tanto el acoplamiento propio con el acoplamiento mutuo de las líneas. Pues nos dice que es 38.570. Perfecto. Todo esto seguimos trabajando en valores primarios. Nos da los valores de impedancia de las fuentes. Acá sí nos da el de negativa y el de cero. Nos da la impedancia fuente de la secuencia negativa, también en primario. Y me da la impedancia de secuencia cero de la fuente, también de primario. Okay. Entonces, nuestro primer paso, ya para ajustar relés de distancia, ya para ajustar relés direccionales que están basados en impedancia, tenemos que pasar esto a secundario. Para pasar esto a secundario, obviamente necesito las relaciones de transformación, tanto de los CTs y tanto de los PTs. Un tip podríamos decir, para yo pasar un valor de impedancia a secundarios, simplemente es agarrar el valor de impedancia en primarios, multiplicar por la relación R, la relación de transformación de corriente, y dividir entre la relación de transformación de tensión. Ese, por ejemplo, es una forma rápida de hacer este cálculo. ¿Sí? Porque tú vas a hacer lo mismo, CTs entre CTs, CTs entre CTs, y simplificado nos va a dar esta fórmula. Simplemente multiplicar por el CT y dividir entre el PT. Y ya tenemos la relación de una línea. El valor secundario. Entonces, si me ayudan aquí, por favor, pasando este valor secundario, el ángulo no va a cambiar, ¿no? Lo que nos importa es la magnitud. ¿Cuánto nos darían los valores en secundarios?
¿cuánto nos daría el valor secundario de la línea? Tengo que multiplicar por el por CTR 2000 entre 5, es decir, por 400. y dividir entre el Dividir entre 69.000 y entre 115. ¿Cuánto nos da ese valor? Estoy viendo acá. 27.5. ¿Sí? ¿Todos 27? Si es mayor el PT. Si a todos nos da 27. Entonces, muchos errores que se cometen también es que cuando ajustan a los relés de distancia, no hacen la conversión a secundaria. Ajustan en primario, entonces está muy por encima, por ejemplo, de zonas de protección. Entonces se tiene que tener en cuenta eso. A veces nos da que como el CT es tan grande, la variación no es mucha. Y uno dice, no, es que no varía mucho, pero sí nos puede... Simplemente podríamos calcular nuestro factor, ¿no? El factor va a ser 400, es 2000 entre 5 nos da 400, y del PT 69.000 entre 115. entre 115. Me da 600, por ejemplo. La relación de PT me da 400, y fíjense que esto me da 600. Entonces, si te das cuenta, si tú haces esta división, no hay mucha variación, es 0.66. Quiere decir que todos los valores primarios los voy a multiplicar por 0,6667. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Que a veces el CT es más grande y entonces estos valores, por ejemplo, imagínate, aquí me da 600. ¿Qué hubiera pasado si el CT hubiera sido de 3000 a 5? Hubiera sido 600 entre 600 y hubiera sido el mismo valor secundario del primario. Muchas veces pasa eso, que no multiplicamos y nos hace sentido esa relación, pero cuando ya nos opera, a veces nos sobrealcanza la zona, a veces no nos alcanza la zona. Entonces es muy importante, tanto para los ajustes de impedancia, para ser direccional y para los de distancia. Y entonces vamos a multiplicar todo esto por 0.66667. Entonces, el primer valor, ¿cuánto nos daba? Nos dice el 16.5. Multiplico 11, ¿verdad? 11.77 gramos. Ok. La impedancia de secuencia 0 nos dice 38.5 por 0,667. 25.66. Nos dice la impedancia de secuencia 0. Perdón, la impedancia fuente de la secuencia negativa. 7.5 por 0.6666. 5, ¿no? 4.995 prácticamente. Y la impedancia de secuencia este es 10, si hiciera 10. Nos da 6.66. Ya hicimos los cálculos. Ya tenemos estos valores en secundario. Perfecto. Entonces ya hicimos esta conversión. Ya yo podría poner estos valores aquí, ¿no? ¿Cuáles son? En cualquiera de los dos. Por ejemplo, este va a ser. Primero ver el de secuencia negativa y luego el 0. Secuencia negativa 5. Acá para tener 6, 6, 7. Este va acá. El valor de la línea. Primero secuencia negativa 11. Y luego le pongo el de secuencia 0. Para tener una gráfica, ¿no? Para no hacer dos gráficas. Listo, ya hice esas gráficas. Ahora, no sé si recuerdan ayer. Este valor o esta impedancia de la fuente me decía si un sistema era fuerte o mi sistema era débil. Me ha dado un valor de 5. ¿Qué significa? ¿Que el sistema es fuerte o es débil? Correcto, es débil. Ok, y al final me dice cada línea de 69 kb transporta 800 amperios, ¿no? Cada una de las líneas. Dice la secuencia negativa o la secuencia 0
tienen una magnitud del menos del 8% de la secuencia positiva en condiciones de fallas trifásicas. Entonces, si mi corriente nominal es 800, esto lo puedo convertir a secundarios, ¿no? Mi corriente secundaria sería 800, ¿entre cuánto? Entre 400. Son 2 amperes nominales. Y ahora me dice que menos del 8%, ¿no? Que prácticamente es el 8% de desbalance que se puede producir. ¿Cuánto sería por 0.08? Esto me da 0,16 amperes secundarios. Okay. Vamos a la siguiente parte, ya tenemos los umbrales. Fíjate, calculamos el desbalance, ya vimos que el desbalance nos va a dar 0.16 amperes. Perfecto. Hicimos el primer cálculo. Ahora me pregunta, determine los umbrales para que se active esta protección direccional. No sé si se acuerdan cuáles eran los umbrales típicos que podemos utilizar. Menos 0.3. 0.5 y 0.25, ¿no? Ya vimos 0.5. que la reversa es más sensible. Ajá, Precisamente para, a nosotros nos interesa bloquear antes si yo tengo una falla hacia atrás, ¿no? Enterarnos de la falla hacia atrás. Porque esto va a influir mucho en los esquemas de teleprotección. Ok, fíjate, si acá me dio 0.16, si acá pongo 0.5, ¿es correcto? Sí, porque el umbral va a iniciar con 0.5. O sea, va a ser mayor que este valor. O sea, en una condición normal no va a operar ni se va a activar. Solo se va a activar cuando existe una falla. Si este valor, por ejemplo, si tú tuvieras un desbalance que acá nos hubiera dado 0.6 y acá yo le pongo 0.5, ¿qué quiere decir? Que siempre va a estar prendido, siempre va a estar activo ese elemento. Okay, entonces acá sí puedo dejar, por ejemplo, los valores automáticos que nos daba el relé, 0.5 y 0.25. ¿Y recuerdan estos valores? Estas constantes, ¿cuál era el porcentaje que nosotros queríamos? Era un 10%, ¿cierto? Un 0.1. Porque decíamos que el desbalance en un sistema de potencia o en un desbalance típico que debería existir en una línea de transmisión no debería ser mayor al 10%. Si ya pasa el 10% de desbalance, también tendrían que empezar a activar los elementos de secuencia cero, los elementos de secuencia negativa. Entonces estos son valores típicos, que si tú presentas un mayor desbalance en tu línea, por ejemplo acá nos dio un 8%, si me hubieran dicho yo presento un 12%, ya no me sirve el 10%. Y también tendría un problema muy grande de desbalance en la línea de transmisión. ¿Sí? Típicamente debería ser menor al 10%, pero si tú quieres darle más exactitud, puedes hacer el cálculo, acá nos dijo que es el 8%, tú puedes calcular cómo vemos el desbalance. Tú simplemente puedes agarrar un medidor que esté registrando en tu línea y en tu medidor tú puedes guardar los perfiles de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Entonces, hay equipos que tienen perfiles de carga y relés de protección, por ejemplo en alimentadores, que pueden almacenar información de perfiles de carga. Un perfil de carga puede ser una corriente. Entonces ellos pueden ver el desbalance real de su sistema. Muchas veces en transmisión es más sencillo, porque pues nosotros tratamos de que el sistema esté balanceado, pero en distribución suele ser complicado porque en el día puede ver que no tenga cargas, y en la noche cuando la gente regrese, por ejemplo, del campo, sí se generen cargas y me generen desbalances. Ok. Luego nos preguntan calcular las impedancias de la fuente en valores secundarios. Ya hicimos ese cálculo, 5 y 6.67. Nos preguntan si es fuerte o débil. Ya vimos que si es mayor a 0.5, ya va a volverse un sistema débil. Entonces, ya es un sistema débil. ¿Qué valores puedo utilizar aquí? Yo ya hice estos cálculos secundarios, mira. 5, 11. ¿Se acuerdan los valores típicos que habían aquí? Si tú hiciste este cálculo, a ti te basta con poner un valor menor del que está aquí. Por seguridad, uno simplemente puede utilizar, poner la mitad, por ejemplo.
Si tú te dio este valor aquí, 2.5 pones la mitad. o el Luego, 3. hay equipos que ya esto tienen de manera automática. El 3. Y ellos han evaluado el peor de los casos, 3. menos 0.3 y 0.3. Entonces, si yo utilizo estos valores, ¿cumpliría? ¿Estaría protegiendo bien? Sí. Mis umbrales están debajo de estos valores de impedancia. Recuerda que cuando tú calculaste una falla hacia atrás, aquí te daba este valor de impedancia, ¿cierto? O sea, de este valor de impedancia hacia abajo. Entonces tú le estás dando seguridad y le estás poniendo un valor menor al de ahí para que te dé ese cálculo. O sea, una falla hacia atrás, perdón, una falla hacia adelante, te importaba esta impedancia, ¿cierto? Si te daba un valor, por ejemplo, diferente a esta impedancia o mayor a esta impedancia, ya sabías que era hacia atrás. Por eso le ponemos este menos 3 y 3. Y para la secuencia 0, de la misma manera. Este sería un ajuste automático en C, un auto 2. No sé si hasta aquí estamos un poquito más claros con esto, de cómo hacer el cálculo. Fíjense que no hay que hacer mucho cálculo. O sea, tú podrías utilizar un valor automático, pero si tú quisieras verificar el cálculo, tendríamos que hacer esto. Ahora nos dice, ¿qué pasaría si esta fuera una impedancia muy fuerte? ¿Recuerdan ayer qué recomendábamos cuando teníamos una impedancia muy fuerte? Ah, mira, ya nos pusieron las formas. Claro, cambiamos, ¿no? Nos íbamos a la mitad de la línea. Si tú tenías una impedancia muy fuerte, te ibas aquí. Calculaba la mitad de la línea entre 2. Y el otro umbral era la mitad de la línea más 0.1. Y aquí ponía mis umbrales. Esto es si nosotros asumimos que es una impedancia muy, muy fuerte. Simplemente entonces usamos estos valores. Tenemos 11. 11 entre 2. Hubiéramos tenido que el Z2F es igual a 5.5 y el Z2R es esta mitad más 0.1, 5.6. Y básicamente esos son los cálculos que tendremos que hacer. Ahora, no sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí, ya nos queda un poco más claro. Lo que queremos ver aquí simplemente era demostrar que tú para ajustar, yéndonos a un caso real y poniendo los valores típicos que podemos observar, un ajuste automático va a ser suficiente para hacer la protección. Pero sí necesitamos los valores de impedancia. O sea, para nosotros, para que tengamos en cuenta cuando hagamos el cálculo.